que es Mateo, capítulo 12, versículos del 33 al 35, y se los voy a leer por acá en dos versiones. A ver, Mateo 12, del 33 al 35. Él nos hablaba de la blasfemia al Espíritu Santo, y en el versículo 33 vi que decía que a un árbol se le identifica por su fruto, y si el árbol es bueno, su fruto será bueno; si el árbol es malo, su fruto será malo. Y le decía Jesús a los fariseos: camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una buena persona produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y ahí fue donde me empezó a surgir la inquietud y dije: Dios, mi cuestionamiento fue sobre mí, fue tan fuerte, y dije: ¿soy un árbol bueno? ¿Soy un árbol que está dando fruto? ¿O soy un árbol seco, como la higuera seca? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje donde llega Jesús, pasa y ve la higuera seca? Pasó por ahí varias veces hasta que vio que no daba fruto y la secó para siempre. Entonces dije: Señor, ¿estoy realmente dando fruto? ¿Cómo puedo saber que estoy dando fruto? Y empecé a ver por ahí algunas enseñanzas que había estado desde hace tiempo redactando, temas que había estado estudiando, y dije: Señor, quiero realmente saber si el fruto que estoy dando es un fruto del Espíritu Santo, y sobre todo también si es un fruto ya maduro, porque ya también no puedo decir que conozco hace poco del Evangelio. Ya conozco desde que tenía 26 años, ya son 14 años conociendo de Dios. Por lo tanto, el fruto tiene que ser un fruto más afianzado en el Señor. Entonces quiero compartirte un poco en específico acerca del fruto de la mansedumbre. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos han escuchado o han leído acerca del fruto del Espíritu en Gálatas 22, capítulo 5, 22 y 23? ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos saben cuántas son las características del fruto del Espíritu? 9. A ver, ¿cuáles son? Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Bien, estas son las características del fruto del Espíritu Santo. Y leyendo e investigando un poco más, hay como una clasificación de estos frutos del Espíritu. Hay algunos, como es el amor, el gozo y la paz, que lo que reflejan realmente es nuestra relación que tenemos personal con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener mucho amor, mucho gozo y mucha paz. ¿Sí? Amén. La segunda clasificación, esto es de rápido como tema introductorio, refleja la relación que tenemos con los demás. Es decir, de lo que Dios hemos obtenido con Dios en la intimidad, bueno, ¿qué tanto reflejamos con el trato a los demás, que es la paciencia, la benignidad y la bondad? ¿Sí? Y por último, hay otros tres que hablan que son en relación a nosotros, es decir, ¿qué tanto ha cambiado Dios en nuestras vidas? Que son la fe, que en algunas otras versiones de la Biblia le ponen fidelidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y hoy en específico quiero hablarles de la mansedumbre. ¿Por qué este tema de la mansedumbre? Bueno, vi que es la penúltima característica del fruto del Espíritu Santo, y forman parte de estas características que denostan en nuestras personas, en cada uno de nosotros, muestra qué tanto Dios nos ha transformado, qué tanto realmente hemos tenido esa transformación de la mente de la que habla Romanos 12:2, qué tanto hemos empezado a morir nosotros para que
sea Dios el que se refleje a través de nosotros. ¿Y cómo podemos ver estos frutos? En específico también el de la mansedumbre, podemos verlo como un espejo, como si nosotros nos viéramos en un espejo, y qué tanta mansedumbre es que tanto reflejamos a Dios y la personalidad y el carácter de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo? Bueno, esto es decir, la mansedumbre en sí afecta nuestro comportamiento de manera notoria y nos hace ver más, reflejar más de Dios que algunos otros de las características del fruto. No es que ninguno de los demás sea importante, sino que la mansedumbre en sí, investigando un poco, es una característica del fruto que engloba un montón de cosas. Y ahorita lo vamos a ver. No es como, por ejemplo, digamos, la templanza, que te habla de que la templanza pues te está hablando de dominio propio, dominio de tu propio carácter, sino que la mansedumbre lleva un montón de cosas. El actuar con prudencia, el aplicar el conocimiento, que estamos hablando de sabiduría, y algunas otras características que vamos a ir a ver ahorita poco a poco. Y bueno, también como introducción quiero platicarte un poquito de lo que es lo opuesto de la ira. Por ejemplo, muchos pensamos que lo opuesto del amor es el desamor, y no, realmente no es así. Lo opuesto del amor es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor te permite tener algo para los demás, y el egoísmo es únicamente para ti, únicamente tú. Entonces también la mansedumbre tiene su contrario, que es la ira, ¿sí? Y la ira, pues bueno, la podemos definir como un enfado muy grande, que no quiere decir que ninguno de nosotros podamos enojarnos en algún momento, pero una cosa es enojarnos y otra cosa es airarnos, ¿sí? La ira se puede ver claramente en los ojos de una persona. Hubo una vez que estaba platicando con alguien y empezamos como a medio discutir, y esta persona se encendió tanto que en sus ojos se le podía ver la furia. Yo dije, pues a ver en qué momento se para y me da una cachetada. Yo estaba así como que casi esperando, ¿no? Y bueno, eso es lo contrario completamente de lo que es la mansedumbre. Y te lleva también esa ira, ese enojo descomunal, te lleva también de la mano hacia lo que es el orgullo, la altivez, el egoísmo, el egocentrismo, la crueldad. ¿Cuántas personas hay que por ira pueden llegar a cometer un acto de crueldad, como matar a alguien, torturar a alguien, o cometer algún otro pecado? Entonces son reflejo de un corazón completamente iracundo. Y aquí también es otra parte que les quiero platicar antes de que empecemos. La vez pasada que me tocó predicar en un miércoles, hablé sobre el tema de la sanidad y la cuestión de las raíces de amargura. Para poder reflejar la mansedumbre es necesario que tengamos un corazón sano, completamente sano y libre de raíces de amargura, porque si nosotros tenemos raíces de amargura, vamos a ser guiados hacia todo lo contrario de la mansedumbre, que es un corazón iracundo, hacia la ira. ¿Sí? ¿Cuántos me están siguiendo? Bueno, y esta ira a veces puede ser desatada por una indignación, por un coraje, un resentimiento, por una ofensa, o por lo que nosotros pensamos que es una ofensa. Y es por eso que es tan importante, para poder empezar a caminar en el fruto, en la característica de la mansedumbre, el tener un corazón sano. Porque si tengo un corazón sano, les comentaba en esa prédica, es muy difícil que me pueda ofender. Otra persona puede lanzar una ofensa, pero en mí está tomarla y guardarla en mi corazón. Una persona me puede inventar un chisme, y en mí está el sentirme ofendido, o decir, ¿sabes qué? No importa, sé que esta persona tal vez está pasando por algo difícil, hasta voltear incluso de lo que puede ser una ofensa a un momento de empatía para poder entender al otro. Eso habla de un corazón sano, y eso es completamente necesario para poder empezar a caminar en esta característica tan importante del fruto del Espíritu. Amén. Bien. Quiero leerles por aquí el Salmo, vamos a ver, Salmo 37, versículo 8. Este está bien bonito, dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Amén. Entonces,
ahí vemos a dónde nos puede llevar la ira, ¿sí? Los malignos siempre, no te vayas hacia la parte de la ira, desecha el enojo, porque si llegas a ese momento de excitación de la ira por hacer lo malo, bueno, pues vas a tener por ahí tus consecuencias con Dios. Y mira, para poderte explicar un poco acerca de lo que es la mansedumbre, quiero comentarte que hoy en día pocos vemos personas de esas personas que dicen, ay, mira, esta persona es muy noble, ya cada vez se ven menos, de hecho, si se fijan, y son personas que tienen una gran como apacibilidad en su alma, son muy tranquilos y no generan esas raíces de amargura. Eso precisamente es conocido como sanidad interior. Y quiero leerte también en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4, y te lo voy a leer en dos versiones porque tiene por ahí sus diferencias. Dice en la Reina Valera del 60, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Y en la versión NTV dice, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies a tu puesto. Un espíritu sereno puede superar grandes errores. Es decir, empezando ya a ver por ahí lo que es la mansedumbre, es, por ejemplo, eso es muy marcado. Si nuestro jefe en nuestro trabajo nos llama la atención, pues bueno, muchos a veces nos ofendemos. Eso habla de que no hay un corazón sano, no podemos caminar en mansedumbre, ¿sí? Y ese son el tipo de cosas que nos van a impedir que podamos empezar a caminar, a ser mansos, como decía Jesús que era, ¿no? Que el ser manso es ser una persona que aplica tal cual la mansedumbre. Una persona sana refleja a través de su carácter suavidad, dulzura y amabilidad. Y estas son cosas que podemos ver, por ejemplo, en Sofonías 2:3, si gustan anoten la cita, dice que siempre tenemos que tratar de buscar la mansedumbre. Y si una persona que camina en la mansedumbre tiene un carácter suave, dulce y amable, pues bueno, estamos viendo que siempre tenemos que tratar de buscar eso, ser unas personas que reflejen esa suavidad, esa amabilidad, esa dulzura para el trato con los demás, porque ya si se fijan allá afuera, todo el mundo se ofende absolutamente por todo, les encanta discutir por todo. Entonces ese tipo de cosas son las que nos van a ir alejando cada vez de la mansedumbre. Y bien, ya empezando de lleno con el tema, quiero platicarte un poquito acerca de qué es la mansedumbre. Vamos a la raíz de la palabra, vamos a empezar a desmenuzar un poco. Para los que no me conocían, pues bueno, siempre me gusta investigar el trasfondo de cada una de las cosas. Y la palabra mansedumbre proviene del latín mansuetus y está compuesto del antefijo man, que significa mano, y suetus. Por lo tanto, la palabra se refiere a que estás acostumbrado a la mano. Si nosotros reflejamos mansedumbre del Espíritu Santo, quiere decir que estamos acostumbrados a la mano del Espíritu Santo. Amén. Bien. Cuando escuchamos mansedumbre, quiero darte un pequeño ejemplito de esto. Nosotros podemos imaginar, por ejemplo, a una mamá cómo carga a su bebé con dulzura cuando está recién nacido. Yo me acuerdo que cuando recién nació Elías, mi esposa lo cargaba con mucha ternura, agarraba y lo acariciaba y todo, y lo movía despacio, con mucho cuidado. Y eso es un ejemplo claro de lo que es la mansedumbre. Al igual también cuando, por ejemplo, vemos en alguna película arqueólogos que están desenterrando alguna reliquia, si se fijan, van con cuidado, con una brochita y le van quitando el polvo poco a poco, no llegan con un pico y empiezan a golpear todo. ¿Por qué? Porque entonces dañarían el fósil. Y así también la mamá, tampoco se pueden imaginar algunos de ustedes una mamá agarrando al bebé así como si fuera un saco de papas y azotándolo y todo, o a veces parece que hacen las enfermeras y los doctores, pero no es así. Ellos están acostumbrados también a cierto trato en los bebés. Pero la mamá lo hace con más dulzura y es el ejemplo claro que podemos tener
acerca de lo que es la mansedumbre. Y quiero pedirte que me acompañes de rapidito. Vamos a Mateo capítulo 21, versículo 5. Y mira, esta es una de las características que tal cual en la Biblia Jesús dice claramente: hagan esto porque yo soy esto. Muy pocas cosas, si se fijan, de hecho Jesús jamás se autoproclamó como el Cristo. A nadie le dijo yo soy el Cristo. Le fue revelado a Pedro, por ejemplo, y Jesús nunca decía yo soy esto, o yo soy el Hijo del Hombre, o yo esto, no. Y aquí es una de las cosas donde Jesús sí claramente dice, por ejemplo, vamos a leerlo, dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Ese no era el versículo, ahorita lo checamos, pero hay un versículo donde Jesús les dice tal cual a los discípulos: sean mansos por cuanto yo soy manso. O sea, es decir, él poseía esta característica de la mansedumbre. Jesús, de hecho, siempre tuvo un trato dulce para todos, incluyendo a fariseos y que siempre estaban en contra, tratando de buscar la forma de contradecirlo o de hacer que dijera algo que no tenía que decir. Entonces, Jesús siempre tuvo esa parte de la mansedumbre. Y por ejemplo, también en Gálatas 5:23 podemos empezar a encontrar referencias de qué es realmente la mansedumbre. Por ejemplo, en la versión de la Nueva Versión Internacional, en Gálatas 5:23, te dice al final del versículo: humildad y dominio propio, mientras que en la Reina Valera te dice mansedumbre y templanza. Entonces, la mansedumbre, una de sus características es humildad, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo todas las demás. Y la mansedumbre, pues como te decía, es una gloriosa virtud que tiene muchos efectos buenos que nos benefician y que además son de gran importancia para nuestro servicio y el trato con nuestros semejantes. Si nosotros, por ejemplo, queremos decir: Señor, yo quiero ser un gran servidor, una de las cosas que tenemos que empezar a tener y a caminar es en la mansedumbre. Y yo les decía, no es tan fácil porque, a diferencia de otras características del fruto, la mansedumbre requiere que, aparte de tener conocimiento de la palabra de Dios, puedas interpretarla y llevarla a la ejecución en tu vida. Es decir, te lleva a que conozcas y que lo apliques. Tiene que ser tal cual sabiduría. Entonces, la mansedumbre se basa un poco más en la experiencia que vas teniendo conforme en tu caminar en Dios. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, la mansedumbre tal cual es un fruto que tal vez puede parecer que sea un poco más difícil de obtener que los demás, porque requiere de un poco de experiencia. Es como en los trabajos: agarras y sales y empiezas a buscar trabajo, y a lo mejor en alguna vacante te van a decir: ¿sabes qué? Necesitas tanto tiempo de experiencia en esto y en esto y en esto. Bueno, la mansedumbre la vamos a ir obteniendo conforme nos vayamos preparando y caminando en el Señor. Es una de las características del fruto que vamos a ir creciendo paulatinamente, ¿sí? Bueno, en casi todos vamos como subiendo de nivel. Hay veces que la Biblia dice incluso que el que ama, que ame más. Y así con cada una de las características del fruto. El que ya tiene paciencia, pues tiene que tener aún más paciencia, tiene que subir a un nivel nuevo de paciencia. El que tiene gozo tiene que experimentar nuevos niveles de gozo. Y así con la mansedumbre. Sin embargo, es más basada en la experiencia y en lo que vamos caminando conforme a Dios. Amén. Bueno, la mansedumbre a menudo es un poco malinterpretada, ¿sí? Y hay que aprender precisamente de Jesús, que decía él siempre que era manso, y que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Eso lo pueden ver en el versículo, es Mateo 11:29, si quieren anotar la cita, y el Salmo 37:11 es el que dice que los mansos van a recibir la tierra por heredad, ¿sí? Entonces,
si Jesús es mansedumbre, Él se hizo carne, fue mansedumbre y habitó entre nosotros, entonces, tal cual como dice Efesios 4, tenemos que buscar la mansedumbre. En los primeros 2 versículos, vamos a leerlo. Efesios 4, el 1 y el 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Entonces tenemos que buscar andar en mansedumbre en nuestro trato con los demás. Es decir, tenemos que reflejar más el carácter de Dios en nuestro trato hacia todos y cada uno de nuestros hermanos y de las personas que están allá afuera, porque esa es la parte importante. ¿Cómo vamos a reflejar allá afuera que somos cristianos? Pues a veces no podemos tener todo el tiempo nuestras playeras cristianas, ¿no? De que Dios no me hizo en serie, me hizo en serio, o mensajes por el estilo, sino que lo que más va a reflejar afuera quiénes somos y cómo nos ha transformado es precisamente el reflejar a Dios a través de la mansedumbre, que es el carácter de Dios reflejado en mi vida. Y aquí te quiero platicar un poquito acerca de esto. Ha habido momentos en los que sí he experimentado tal cual la mansedumbre. Ha habido otros momentos en los que me ha sido muy difícil. Por ejemplo, esta semana, la verdad, desde que empecé nuevamente a leer el tema, a investigar, a empaparme, me fue bastante difícil. La semana fue muy complicada y conforme iban pasando los días yo decía: Señor, no he podido hacer esto, y de repente agarraba y me sentaba y empezaba, y venía mi hijo: papá, mira, papá, esto, o me hablaba mi otro hijo: oye, papá, ¿me ayudas con esto? O el perro me empezaba a ladrar de que quería que lo sacara, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces fue una semana complicada y dije: bueno, me lo voy a tomar con calma, voy a tratar de actuar con la mansedumbre con la que tú me has instruido, Dios. Voy a tratar de reflejar más tu carácter, esto y el otro. Pero conforme iban pasando los días y se iba acercando el domingo, yo decía: Señor, no he repasado. Y me empezaba a agarrar como que un poquito más de desesperación y todo. Dije: bueno, Señor, no hay problema, vamos con todo. El sábado temprano, total, ya tengo el tema armado. El sábado temprano me pongo a estudiar desde temprano esto y el otro. Llega sábado temprano, me despierto con la gran noticia de que no hay luz. Y veo en el grupo de vecinos y mandan una foto que nos rompieron el poste de luz a la entrada de Shana. Entonces no iba a ser poquito tiempo. Entonces yo dije: Señor, ¿y ahora qué pasa? No, mansedumbre, Señor, mansedumbre, mansedumbre, mansedumbre. No me voy a desesperar, Señor, porque la mansedumbre también hace uso de la paciencia. Entonces yo decía: Señor, no me voy a desesperar, no, todo se va a arreglar, Señor, vamos a esperar en ti. Miren, hijos, mi amor, aquí vamos a desayunar y ya luego vamos a ver si regresó la luz. Fuimos a desayunar con toda tranquilidad y yo estaba así viendo el grupo de vecinos a ver si decían que la luz ya había regresado y no. Y mandaron fotos, apenas pusieron el nuevo poste, todavía tienen que pasar el cableado. Y yo decía: ay, Señor, ¿y ahora qué pasa? Bueno, pues ya me empezaba a dar cada vez más tarde, cada vez más tarde. Nos dieron como a las 3 de la tarde y le digo a mi esposa: mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos al cine con los niños, nos relajamos y ya de ahí yo creo que espero en Dios que ya haya regresado la luz. Me regreso a la casa, mi esposa y mis hijos iban a un convivio y ya yo me quedo en la casa tranquilo, solo, y me pongo a estudiar. Bueno, nos fuimos al cine, ya después las 6 de la tarde, llegamos a la casa, ya había luz, gracias a Dios. Se empezaron a alistar, yo le ayudé a mi esposa a alistar a Elías y ya rápido agarraron y se fueron. Dije: bueno, Señor, ya tengo un momento de paz. Agarré, me puse a orar y todo. Y de repente, de la nada, me empieza a dar un dolor de cabeza terrible, pero terrible, terrible, de esos que me tuve que quitar los lentes en esta parte de aquí de arriba de los ojos. No sé si les ha pasado, sentía que me los sumían con los dedos y era horrible, horrible. Y agarraba yo y intentaba leer y hasta se me cruzaban las líneas de la Biblia, y luego dije: pues a ver en la tablet o en las hojas, y nada, y me dolía la cabeza y cada vez más, y agarré, me tomé unas pastillas para la migraña y nada. Me dieron las 10 de la noche y seguía con el dolor de cabeza, el perro ladrando de que quería que lo sacara, en fin, todo un caos.
Y ya estaba yo desesperado, ya la verdad estaba yo enojado y agarré y le escribí a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no pude hacer nada en toda la semana, a ver mañana a ver qué pasa, me voy a levantar temprano y pues a ver qué pasa, ¿no? Y agarré y puse mi alarma a las 3 de la mañana, llegaron mi esposa y mis hijos de madrugada porque habían salido a un convivio, llegaron a las 2, yo los escuché llegar, me desperté, vi que ya no tenía dolor de cabeza y dije, gracias Señor, ahora pues duermo un ratito, tú me dices, y ya pues intenté dormir, ya no pude dormir, me desperté 2:30, a esa hora subieron mi esposa y mis hijos ya para dormir un rato, y yo bajé y a partir de esa hora me puse a estudiar, a leer con toda tranquilidad, con toda calma. Dije, gracias Señor, porque de verdad ya estaba yo preocupado y nervioso. Siempre me gusta mucho prepararnos, la verdad siempre he sido desde, yo creo que desde muy pequeño como medio, le llaman teto, un poco ratón de biblioteca, entonces si no leo lo suficiente o algo me empiezo a sentir inseguro, siempre me gusta estar preparado acerca del tema, entonces pues dije, gracias Señor porque me diste la oportunidad, ya estaba yo empezando a sentir bastante angustia ya, de esos que ya se acerca el tiempo y no lo tengo hecho, entonces ya estaba saliéndome de esa parte de la mansedumbre. Y ha habido otros momentos en donde sí lo he reflejado y ha sido sin querer. De hecho, cuando empezábamos a congregarnos aquí, no sé si se acuerdan, de hecho, empezábamos a venir el primer domingo después de la pandemia, que ya íbamos a venir físicamente para acá, veníamos todos bien contentos, todos, porque ya por fin nos íbamos a congregar presencialmente, había sido todo en línea. Entonces veníamos bien contentos y todo, y de repente en la avenida principal se nos atraviesa una camioneta que no traía la preferencia y ya no me dio tiempo de frenar y chocamos. Le mandé mensaje a la pastora, pastora, chocamos, ya no vamos a poder llegar, pues es el único carro que tenemos y todo. Y, y mi esposa pensó que yo me iba a enojar y agarré y que me bajo rápido, pensó que me iba a bajar a echar bronca, pero no, me bajé rápido porque al momento de que impactó, yo traté de frenar lo más que pude y cuando vi que ya no iba a frenar, pues solté el freno y ya, ni modo, ¿no? Y impacté al otro vehículo, pero vi enseguida que se dispararon sus bolsas de aire. Yo no había visto si había alguien en la camioneta, si alguien venía con esta persona o no, pero dije, se dispararon las bolsas de aire, a lo mejor alguien se golpeó. Me bajé rápido precisamente para ver eso. Y se bajó esta persona, era un militar ya de edad, y le digo, ¿está usted bien? ¿Quién viene con usted? Se dispararon sus bolsas de aire, ¿están todos bien? Y me dice, no, no te preocupes, no venía nadie, está todo bien. Me dice, me siento solo un poco mareado. Le digo, ¿te ayudo a sentarte? Y me dice, no, no te preocupes y todo. Y el Señor incluso fue el que me dijo, tú eres cristiano, ¿verdad? Le digo, sí, ¿por qué? Me dice, dice, se nota, se nota. Le digo, bueno, okay, ¿está usted bien? Pues vamos a hablarle a los seguros y vamos a arreglar todo, ¿no? Pero entonces fue de tiempo después que reflexionando en esto, me di cuenta que en efecto la mansedumbre, aparte de los frutos, las características del fruto que les mencioné que son para el trato a los demás, la mansedumbre nos ayuda mucho a reflejar tanto el carácter de Dios a través de nuestras vidas que todos esos frutos, lo que es la paz, la paciencia, la bondad y la benignidad, se exponencian. ¿Por qué? Porque obviamente Dios es el más bueno, Dios es el más bondadoso y Dios es el más paciente. Entonces, si nosotros reflejamos el carácter de Dios a través de nuestras vidas, todo lo demás, todas las demás características del fruto se exponencian y entonces es cuando empezamos a estar en nuevos niveles. Por eso la mansedumbre es tan importante, ¿sí? Entonces, la mansedumbre es el reflejo de la benignidad sembrada por Dios en nosotros a través de nuestro carácter, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en una cita, es Santiago capítulo 1, versículo 21. Ese lo pueden ver en la versión que gusten. Versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con la mansedumbre la palabra implantada. Es decir, si nosotros recibimos con el carácter de Dios lo que Dios planta en nosotros, entonces es más fácil que empecemos a caminar en el fruto del Espíritu. Amén. Bien.
La mansedumbre, tal cual, también es una actitud de humildad hacia Dios. Porque la mansedumbre, como les decía, una persona que es mansa, alguien que es manso, ¿sí?, camina en la mansedumbre, ¿sí? Y nosotros como cristianos tenemos que ser mansos. De hecho, por ahí hace tiempo, cuando empezaba en el cristianismo, escuchaba a una hermanita que decía mucho de que los cristianos somos mansos, pero no mensos. Pero hoy en día, ya que estudié esto, me di cuenta que sí, a veces tenemos que actuar como si pareciera que fuéramos mensos. Tenemos que pasar por alto cualquier clase de ofensa, cualquier problema que podamos tener con alguna persona. Incluso también lo que dicen que se aplica mucho en el matrimonio, ¿no? Pedir perdón sin tener la culpa, pero ese es otro tema. Tenemos que saber pedir perdón porque a lo mejor una persona se ofendió por algo que nosotros nunca quisimos hacer. Entonces, eso es actuar también con mansedumbre, una total humildad, amabilidad hacia las personas, pero como les decía, humildad hacia Dios. ¿Por qué? Una persona que es mansa tiene la particularidad y la peculiaridad de que es una persona que se somete por completo a una autoridad, ¿sí? Pero obviamente nosotros pues no vamos a estar sometidos a una autoridad cualquiera. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad es Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos realmente mansedumbre, quiere decir que tenemos total y plena confianza en Dios, en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros, Dios sabe cuál es el mejor trabajo para nosotros, Dios sabe por qué tenemos cierto tipo de bendición, Dios sabe por qué nos está pasando por una prueba, Dios sabe absolutamente todo el por qué, y siempre lo que Él haga para nuestras vidas va a ser lo mejor. Entonces, teniendo eso en mente, podemos someternos con total confianza. Yo me someto con total confianza a Dios, y aunque a veces me cuesta trabajo porque pienso, es que Señor, yo quisiera esta bendición sobreabundante y Dios no me la da, pero Él sabe perfectamente por qué. Y como una persona que trata de caminar en la mansedumbre o que trata de ser mansa, lo que me queda es decir, Señor, en tus manos está. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. No se me duerman. Yo sé que a veces la enseñanza es un poquito más difícil de asimilar y empieza a dar sueño. Por ejemplo, yo tengo una persona muy cercana que no voy a balconear a esa persona, pero cuando toma alguna capacitación o algo por el estilo, siempre se está durmiendo. Entonces tiene esa habilidad de dormirse y escuchar al mismo tiempo. Eso es muy poco, es un privilegio. Pero bueno, ¿por qué Dios quiere que mostremos mansedumbre? ¿Por qué creen ustedes que Dios quiere que mostremos mansedumbre? Y aquí les voy a pedir que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vamos a leerlo y dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y dice en otra versión, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto, ¿sí? Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Esto hilándolo un poquito con la gran encomienda que tenemos de Dios. ¿Alguien sabe cuál es la gran encomienda? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y aquí Dios nos está diciendo que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. ¿Cómo vamos a poder ir y hacer discípulos en todas las naciones? Yendo y haciendo que todo el mundo vea que somos considerados en lo que hacemos. Es decir, que todo el mundo vea la mansedumbre que Dios ha desarrollado en todos y cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Si allá afuera ven que reflejo el carácter de Dios, el carácter tal cual puro de Dios, no el carácter de una persona religiosa que
pues a veces nos damos el papel de, ay, sí, Señor, yo te sigo a todos lados, y no, mira, Señor, yo no uso faldas largas, o mira, Señor, yo no uso pantalones de mezclilla, siempre vengo con pantalones de vestir, porque Señor, yo así te adoro. No ese tipo de religiosidad, sino tienen que ver precisamente lo que Dios ha transformado en nosotros. ¿Y qué es eso? ¿Cómo van a ver eso que Dios ha transformado en nosotros? A través de reflejar el carácter de Dios a través de nuestras vidas, es decir, a través de la mansedumbre. Eso es algo muy importante que tenemos que tener si queremos empezar a trabajar allá afuera y a impactar al mundo, como me pasó con esta persona sin querer. Ya no lo contacté, no le pedí su teléfono, sin embargo, sí hubiera sido una buena oportunidad para poderle hablar a una persona de Dios. Era un capitán que incluso dice, no te preocupes, prefiero estar aquí resolviendo esto del choque a ir ahorita donde tenía que ir. Me iban a mandar a un retén, a una misión. Me dijo que iba por Piedras Negras y era medio peligroso. Entonces, pues bueno, Dios a lo mejor hizo algo a través de ese choque para ver la vida de esta persona, y yo no lo aproveché de la manera adecuada, ¿sí? Si bien el Señor pudo ver que había algo a través de mi vida, pues bueno, no lo supe aprovechar lo suficiente. Entonces, que no les pase eso a ustedes. Tenemos que aprovechar cada momento, pero sobre todo tenemos que impactar a la gente de allá afuera a través de el reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, les decía, Filipenses 4:5, Dios quiere que nuestra mansedumbre sea conocida por todos los hombres. Dios quiere que aprendamos a ser como Él, y así cuando Él nos dé poder, sabrá que lo utilizaremos como Él lo haría, ¿sí? Nosotros a veces decimos, ay, Señor, yo quiero tener unción del Espíritu Santo, o yo quiero hacer esto, Señor, quiero orar por alguien y que los enfermos sanen y todo eso. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no lo vamos a utilizar de la manera en la que Él lo haría? Para poder llegar a nuevos niveles tenemos que empezar a hacer esto, reflejar el carácter de Dios. Hay otras citas, está por ejemplo Santiago 4:6, la pueden anotar, Primera de Pedro 5:5, Proverbios 3:34, y donde dice que precisamente a Dios no le gusta el orgullo, las justificaciones que a veces ponemos para no ser mansos con aquellos que nos ofenden. Es que sí, pues la verdad, el hermanito, yo sé esto, pero no se me olvida que dijo esto de mí. Ese tipo de actitudes son vil orgullo, y para poder reflejar mansedumbre tenemos que dejar todo eso atrás. Eso en particular a mí me ha confrontado demasiado. La verdad, sí, en momentos he sido orgulloso, en momentos he sido soberbio, pero es una lucha muy personal que yo he tenido a través de los años, y todo el tiempo tengo que estar luchando con eso. Y en cuanto veo algo presente de eso, Señor, perdóname, ayúdame. Y ahí está mi esposa de testigo, no les va a dejar mentir. Siempre, amor, como que ya estoy otra vez, ¿verdad? Oye, no, tengo que orar, voy y vuelvo otra vez, y así. Entonces es algo que nos pasa a todos, obviamente. De hecho, yo hace tiempo pensaba, ay, Señor, pues yo veo como que el fruto del Espíritu lo veo así como que un pequeño, un árbol que va dando su fruto, y de repente pues se cae y tiene que volver a salir nuevo fruto, y si se cayó antes de tiempo, es decir, no pude reflejar suficiente amor antes de tiempo y la regué, pues vuelvo a empezar. De la planta tiene que estar saliendo, de la planta que llamemos el fruto del Espíritu, tiene que estar saliendo fruto constantemente. Sí, constantemente tenemos que estar renovándonos. Entonces, yo mucho tengo que ir para dejar esa parte del orgullo, la soberbia, la altivez, y empezar a caminar mucho en la mansedumbre. Por eso este es un tema que a mí en lo particular me gusta demasiado. Y la mansedumbre que Dios quiere que demostremos se resume en la sumisión total a la voluntad de Dios. Como les decía, si nosotros sometemos nuestra voluntad totalmente a Dios, pues de todas maneras, ¿quién sabe qué es lo mejor que necesito en mi vida? ¿Quién sabe? ¿Quién más puede saber que Él, la bendición adecuada para mi vida, que me va a llevar al camino de bendición verdadera y no va a ser que me pierda? A lo mejor le digo, Señor, pues yo quiero tener
mucho dinero, ¿no? Supongamos, es el ejemplo más común. Señor, yo quiero tener mucho dinero, quiero tener unos buenos millones de dólares en la cuenta, pero ¿quién dice? Y al pasar de los años, ese mismo dinero no va a ser una bendición, va a ser una perdición para mi vida, porque al rato voy a estar precisamente caminando en obras de la carne, en lo que es orgullo, altivez, soberbia, y me voy a olvidar por completo del tratar de siempre caminar en la mansedumbre, en reflejar el carácter de mi Dios. Entonces, ¿quién más puede saber que Él? Por eso es bueno que tengamos sumisión total hacia su voluntad. Amén. Y bueno, aquí ya les voy a empezar a dar unos tips y quiero que me acompañen tal cual a Gálatas capítulo 6 y vamos a empezar a leer desde el versículo 2. Ahí. ¿Sí? Miren, la mansedumbre en sí es, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, es sentir compasión por las cargas del prójimo. Versículo 3, sobrellevad los unos, el 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, es reconocer que Dios es lo más importante. Versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, llevar nuestras propias cargas. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Perdón, me adelanté un poquito. Y versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, practicar las buenas obras para las que Dios nos ha instruido. ¿Cuáles son esas obras para las que Dios nos ha instruido? Aquellas que Dios preparó de antemano, dice Efesios capítulo 4. Es decir, entonces, características de la mansedumbre. Bueno, la mansedumbre tiene que reflejarse a través de que nosotros seamos amables, compasivos, actuemos con prudencia, con humildad, tengamos sometimiento y dependencia de Dios, ¿sí? Seamos responsables de nuestras propias cargas y nuestros propios actos y que seamos buenos y sabios. Y sabios me refiero a la sabiduría que tal cual como la explica Dios, que es tener el conocimiento y aplicar el conocimiento. Una persona que aplica el conocimiento es una persona sabia. Entonces a eso me refiero con sabios. Tenemos que ser buenos y sabios. Entonces estas son características que sí necesitamos aprendernos para poder identificar si realmente estamos caminando en mansedumbre. Es ser amables, ser compasivos, actuar con prudencia, actuar con humildad, tener sometimiento y dependencia de Dios, ser responsables de nuestros actos, ser buenos y sabios. Amén. Bien. Como les decía, la mansedumbre es algo que vamos caminando poco a poco, requiere de experiencia, por lo cual aquí en Santiago 4:17 y en Romanos 7, del versículo 19 al 25, nos explica que es un camino de constancia, ¿sí? Pablo sabía que por más que su mente anhelaba siempre hacer lo bueno, estaba instruido para hacer lo bueno, pues Pablo se sabía la palabra de Dios al derecho y al revés. Siempre su carne fallaba y lo llevaba a una condición de pecado. Por lo tanto, esta parte, ahondando un poco, la mansedumbre requiere de constancia, ¿sí? Es decir, no importa que en algún momento pues, vayamos caminando en mansedumbre y pues, nos sucede algo, nos desesperamos, le hablamos mal a alguien, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y seguir caminando en mansedumbre, ¿sí? Esto se trata de mucha constancia, ¿sí? Es la manera en la que podemos caminar en la mansedumbre. De ahí, también algo que nos estorba en la práctica de la mansedumbre, lo podemos ver en Tito, capítulo 3, versículo 2, y se trata de no precisamente estarnos enfrascando en riñas,
tratar de evitar todas esas riñas, esos momentos en los que discutimos con alguien o tocamos temas delicados. Luego pasa mucho que con la familia, con los que no son cristianos, tal vez empezamos a hablar y o empiezan a decir ellos que de la Virgen esto y el otro, y nosotros empezamos a enfrascarnos en pleitos. Recuerden que nuestra batalla no es contra carne, sino es contra principados y potestades. Realmente nuestra pelea es 100% en contra del enemigo, ¿sí? No en contra de personas. A las personas lo que tenemos que hacer es tratar de volverlos discípulos, ¿sí? Y no lo vamos a hacer si nos estamos enfrascando en pleitos con ellos. A mí me pasaba mucho que si alguien hablaba, por ejemplo, de la Virgen, o alguien ponía su niño Dios en el nacimiento, me gustaba mucho empezarme a enfrascar en pleitos o empezar a decirle a personas testigos de Jehová o de alguna otra religión, empezar a hablar con ellos y discutir acerca de la Biblia, pero la Biblia dice esto, y la verdad, eso no es bueno. Si hacemos eso, tengan por seguro que lo último que vamos a estar reflejando va a ser mansedumbre. Muy por el contrario, vamos a estar reflejando soberbia y la altivez de que Dios no nos puede hablar a través de cualquier otra persona o de cualquier otra situación. Y nosotros como personas que caminamos bajo la mansedumbre y caminamos también en sabiduría, debemos saber que podemos aprender siempre de cualquier situación y de cualquier persona. Amén. Bueno, vamos para la última parte. ¿Cómo puedo practicar la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre tenemos que estar muy prontos para oír y muy tardos para hablar, ya que esta gloriosa, llamémosle ventaja, la vamos a tener si somos realmente mansos. Por ejemplo, en una conversación donde no nos tomamos el tiempo para escuchar a otra persona, esperar y permanecer en silencio, interrumpimos y entonces las dos personas terminan hablando al mismo tiempo. Entonces, ¿estamos siendo prontos para oír? No, estamos siendo prontos para hablar. Esa es una de las cosas que nos va a ayudar a practicar la mansedumbre. Siempre escuchar a las personas, escuchar lo que tienen que decir, escuchar y escuchar y escuchar. Dice, hace tiempo leyendo un libro que ni siquiera es cristiano, me gustó una frase que decía que Dios nos diseñó con 2 oídos y una boca para que podamos escuchar el doble de lo que hablamos. Una persona que camina en mansedumbre sabe perfectamente eso, que hay que escuchar más de lo que tenemos que hablar. Amén. Bien. Y por último, cosas que no tenemos que hacer, cosas que tenemos que evitar para poder caminar en mansedumbre. Uno, dejar de echarnos culpas unos a otros, no establecer relaciones tóxicas con los demás, ¿sí? Evitar caras y gestos cuando alguien dice algo que no nos agrada, ¿sí? Hablando lo que nos lastima y lo que nos duele, lo que no nos gusta o no, comprendiendo y aceptando lo que siente el otro, es decir, siempre teniendo una buena comunicación. Imagínense, Jesús escuchaba a las personas, imagínense que hubiera estado escuchando a la mujer samaritana y haciéndola así, no, y esta pecadora. O sea, imagínense, Jesús era manso, tal cual él lo dice. Entonces escuchaba y después hablaba con toda la autoridad que él tenía. No sermonear a nadie con mandamientos, esto nos pasa mucho. Y ahí vas a ver enseguidita que no tienes mansedumbre. No sermonear. Se trata de llevar un cristianismo donde llevemos de la mano a los demás hacia adelante, pero no lo vamos a hacer sermoneándolos. A mí me pasa demasiado, créanme, con mis hijos. A veces quisiera yo ser un poco diferente, pero me pasa mucho que a cada rato los sermones, no, y tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que hacer esto, no, hijo, no puedes hacer esto porque esto y esto y esto y esto. Incluso a mi hijo el más chico hasta ya le estoy diciendo, no, acuérdate, regla número 2, no se hace esto y esto. Y entonces así realmente no vamos a lograr nada. A nadie le gusta que lo sermoneen. Y de ahí, por último, cumpliendo con los nuestros y Dios hace el resto. Es decir, tenemos que empezar a ser ejemplo para cualquier otra persona en nuestro núcleo familiar. Amén.
Bueno, entonces voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a terminar. Y quiero que podamos orar y quiero que me acompañes. Y vamos a decirle: Señor, te doy gracias, mi Dios, porque hoy he aprendido que la mansedumbre es un fruto que tiene características muy difíciles, pero a pesar de ello, Señor, refleja lo que tú eres en mi vida, Señor. Permíteme que pueda reflejar más esta característica del fruto, Señor, y que pueda mantener una relación íntima contigo, Señor, que pueda llevar siempre mis pensamientos cautivos hacia ti, que siempre pueda caminar, Señor, en ti, que siempre pueda aprender a tener compasión por todos los demás, que siempre pueda aprender a pedir perdón a los demás, aunque los haya ofendido o no, Señor. Si eso, como decía el apóstol Pablo, si eso es algo que pueda ayudar a mi hermano para que no caiga en pecado, lo hago, Señor. Ayúdanos a actuar con más prudencia. Ayúdanos siempre a vivir de tu mano, Señor, pidiendo perdón en todo momento, Señor, guiándonos de ti, actuando con sabiduría, Señor, en cada paso que demos. ¿Sabes? En Mateo 5:5, en las bienaventuranzas, Jesús exhorta a todos los bienaventurados. Los exhorta, y es algo bien bonito, porque si nosotros seguimos caminando siendo mansos, seguimos caminando en mansedumbre, vamos a poder reflejar lo que la iglesia hasta ahora no ha podido reflejar. Así que vamos a alzar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, yo quiero que me transformes. Abre tu boca y vamos a decirle: Señor, quiero que me transformes. Quiero que uses mi vida, Señor. Quiero empezar a reflejar esa mansedumbre, que todos puedan ver a través de mi vida tu carácter bondadoso, amable, dulce, Señor, compasivo. Que puedan verte reflejado a través de mi vida, Señor, en lugar de ver una persona que se enfrasca en pleitos, que juzga, que a veces malinterpreta la intención del corazón de Jesucristo. Que puedan ver una persona que siempre anhela caminar imitando los pasos de Jesús. Tu palabra dice: bienaventurados los mansos de corazón, porque de ellos será la tierra, heredarán la tierra. Y queremos heredar, Señor, esa tierra. Queremos heredar todo allá afuera, Señor, para ti, mi Dios. Queremos que nos lleves a un nuevo momento de conquista, Señor. De conquista a través de reflejarte, mi Dios. A través de reflejar tu amor, Señor. A través de reflejar esa transformación que hemos tenido en ti, Señor. Esa transformación que nos llevó a que en aquel momento que entramos por primera vez en las puertas de una iglesia, necesitando amor, necesitando una palabra, necesitando un buen trato, hoy nos puedas ayudar a transformarnos, Señor, a caminar en mansedumbre, para ser nosotros unos dignos representantes tuyos aquí en la tierra, y podemos salir por esa puerta, Señor, dando lo mismo que en algún momento necesitamos. Que si en algún momento una persona necesita amor, podamos tener la mansedumbre para identificar lo que necesita, podamos ofrecerle amor. Si una persona necesita un abrazo, podamos darle un abrazo, y que pueda sentir a través de nosotros un abrazo tuyo, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Queremos ser más como tú, mi Dios.
más puros como tú.